Imagina ser la empresa más pequeña en una industria dominada por gigantes y aún así, en el peor año económico de la década, ser la única que crece. Eso pasó en 1958. Mientras los grandes nombres de Detroit veían sus ventas desplomarse, una armadora casi insignificante, con plantas en un pueblo industrial de Wisconsin llamado Kenosha, vio sus números subir. Y lo más curioso, no fue gracias a un auto nuevo. Fue gracias a uno que ya habían dejado de fabricar. Esa empresa era American Motors Corporation, mejor conocida como AMC. Una marca que nunca tuvo el músculo financiero de sus rivales, pero que durante 3 décadas pareció tener una bola de cristal. Fue la primera en apostar en serio por los autos pequeños cuando todos en la industria construían monstruos de metal y cromo. Fue la primera en lanzar un subcompacto genuinamente estadounidense. Y fue, sin que nadie lo reconociera en su momento, la creadora de una idea que hoy domina por completo las calles del mundo, el auto con tracción integral pensado para uso diario. El antecesor directo de lo que ahora llamamos crossover. No se quedó solo en ideas de escritorio. AMC también se subió a la pista y venció a Ford y a Chevrolet en categorías donde, en teoría, no tenía oportunidad de competir. Vio venir la crisis energética antes de que el mundo supiera lo que era una crisis energética. Detectó el apetito por autos chicos y eficientes años antes de que la primera marca japonesa pisara territorio estadounidense. Y sin embargo, ganó la apuesta equivocada, la del tiempo. Para 1987, AMC había desaparecido. Chrysler se quedó con sus restos, su gente, y con la joya que realmente quería, una marca llamada Jeep. El nombre AMC simplemente se borró del mapa. Esta no es una historia sobre una empresa que se equivocó. Es algo más cruel que eso, es la historia de una empresa que adivinó correctamente, una y otra vez, hacia dónde iba el mercado, pero que se quedó sin dinero antes de que ese futuro llegara a cobrarle la apuesta. Para entender cómo llegó AMC a ese final, hay que regresar a 1954, al momento exacto en que nació. 2 marcas independientes, Naskell Vinator y Hudson, decidieron fusionarse en lo que entonces fue el acuerdo corporativo más grande jamás firmado en suelo estadounidense, casi $200 millones. El arquitecto de ese movimiento se llamaba George Mason, y su ambición iba mucho más allá de juntar 2 marcas. Quería reunir a los 4 grandes independientes que quedaban, Nash, Hudson, Studebaker y Packard, bajo un solo techo, lo suficientemente fuerte para plantarle cara a General Motors, Ford y Chrysler. Los 3 gigantes que entre ellos controlaban casi 9 de cada 10 autos vendidos en el país. El plan se cumplió solo a medias. Nash y Hudson lograron unirse. Studebaker y Packard hicieron lo mismo por su cuenta, aunque esa unión terminaría siendo el inicio de su propia desaparición. La gran coalición de 4 marcas que Mason soñaba jamás se concretó del todo. Y el destino no le dio tiempo de intentarlo de nuevo. Apenas 6 meses después de que la nueva compañía abriera operaciones, George Mason murió de pancreatitis aguda y neumonía. Tenía 63 años. Con él, se fue también la visión original de la empresa. Quien tomó su lugar pensaba completamente distinto. Se llamaba George Ramey, sí, el padre de Mitt Ramey, y no tenía ningún interés en construir una empresa más grande. Quería lo opuesto, autos más pequeños, más simples, más honestos. En una era en que el resto de Detroit fabricaba carrocerías kilométricas cargadas de cromo y aletas que parecían sacadas de una nave espacial, Ramey quería convencer al comprador estadounidense de que la modestia y la eficiencia también podían ser deseables. Para los estándares de la industria en los años 50, esa idea sonaba casi a locura. Ramey heredó una industria que, vista con distancia, parecía haber perdido por completo la cordura. Los autos crecían cada año sin ninguna razón práctica, más largos, más anchos, más pesados, más caros. Las aletas traseras se multiplicaban como si fueran una moda imposible de detener. Los motores ganaban cilindros y litros sin que nadie preguntara para qué. Vidrios eléctricos, asientos eléctricos, dirección asistida, frenos asistidos, todo tenía un botón y todo costaba más. El auto promedio se había convertido en una sala de estar rodante que consumía gasolina sin culpa, se oxidaba en 3 años y costaba lo mismo que medio año de salario de una familia común. Donde otros veían progreso, Ramey veía una trampa. Estaba convencido de que el comprador estadounidense estaba siendo empujado, año tras año, a gastar en autos que no necesitaba ni podía pagar realmente. Todo para sostener un modelo de negocio basado en hacer que el auto del año anterior se viera viejo.
Y no se guardó esa opinión. La dijo en audiencias del Senado sobre el costo de vida. La repitió en sindicatos, en iglesias, en programas de radio y televisión. Llamó a los autos de los tres grandes dinosaurios devoradores de gasolina, en público, sin filtros. Viajó más de 100.000 kilómetros en un solo año dando discursos sobre por qué Estados Unidos necesitaba autos más razonables. La prensa le puso un apodo que se le quedó pegado, el cazador de dinosaurios. En General Motors se reían de él. Resultaba casi cómico, el director de una empresa que perdía dinero le estaba diciendo a la industria más rentable del planeta que su modelo de negocio entero estaba mal. Y los números de AMC no ayudaban a su credibilidad. En 1956 la empresa había reportado una pérdida de casi $32 millones. Las marcas Nash y Hudson, lejos de sumar clientes, los espantaban. Granny solo tenía presupuesto para rediseñar un modelo. Eligió el Rambler y mató por completo los nombres Nash y Hudson, una decisión arriesgada porque ambas marcas todavía tenían compradores fieles. Pero para él ya no se trataba de una estrategia de negocios. Se había convertido en una causa. Y entonces hizo algo que en la industria automotriz casi nunca se hace, fue al almacén de la empresa, sacó los moldes y herramientas de un modelo que habían descontinuado 3 años antes. El Nash Rambler de 1955 le hizo unos retoques mínimos, una parrilla actualizada, los arcos de las llantas traseras ligeramente abiertos, el techo un poco más plano. Y lo regresó a producción bajo un nombre nuevo, Rambler American. Costaba $1,789. El auto nuevo más barato disponible en todo el país. Un solo motor disponible, un 6 cilindros sencillo de 195.6 pulgadas cúbicas con 90 caballos de fuerza. Nada veloz, nada llamativo. Solo transporte confiable que no pedía disculpas por ser modesto. La prensa especializada lo recibió con entusiasmo inmediato. El propio departamento de compras de AMC había dicho que resucitar un modelo descontinuado era imposible, porque jamás se había hecho. Granny lo hizo de todas formas. Y entonces llegó 1958, y la recesión golpeó a la industria automotriz como un mazo. Las ventas domésticas cayeron más del 30%. Todos los fabricantes reportaron números a la baja. Todos, sin excepción, excepto uno. American Motors Corporation fue la única armadora estadounidense que terminó 1958 con ventas en aumento. El Rambler explotó en popularidad, un crecimiento de casi 59% en el año modelo, y la producción del año calendario más que se duplicó. 425 distribuidores nuevos se inscribieron ese mismo año, desesperados por tener algo accesible en su lote mientras el resto del mercado se hundía. AMC cerró el año con su primera ganancia completa desde la fusión, $26 millones, libres de impuestos gracias a las pérdidas acumuladas de años anteriores. Granny apareció en la portada de la revista Time en abril de 1959. El Rambler ganó pruebas de economía de manejo a nivel nacional. Una canción novedosa llamada Beep Beep, sobre un Cadillac que no podía deshacerse de un pequeño Nash Rambler en la carretera, vendió más de 1 millón de copias y pasó 12 semanas en las listas de popularidad. Para 1960, el Rambler era la tercera marca más vendida de todo Estados Unidos, solo detrás de Ford y Chevrolet. No tercera entre los independientes, tercera en todo el mercado. Para 1961, había desplazado incluso a Plymouth de ese tercer lugar, algo que ningún fabricante independiente había logrado en décadas. Los tres grandes reaccionaron con alarma genuina. Ford lanzó el Falcon. Chevrolet respondió con el Corvair. Plymouth desarrolló el Valiant. El segmento de los autos compactos, el mismo que Granny había estado predicando entre burlas durante años, se convirtió de la noche a la mañana en el campo de batalla más disputado de la industria. Había tenido razón en todo. Y entonces se fue. En 1962, Granny renunció para postularse a gobernador de Michigan. Ganó 3 veces consecutivas. Pero su salida de AMC fue un golpe del que la empresa nunca terminaría de recuperarse del todo. Su sucesor, el jefe de ventas Roy Abernethy, miró lo que Granny había construido y decidió que la identidad compacta no era una base sólida, sino un techo que había que romper. Quería autos más grandes, márgenes más altos y enfrentarse directamente a General Motors en los segmentos medianos y casi de lujo. Abernethy le bajó el perfil al nombre Rambler, empujó al Ambassador hacia arriba en precio y lanzó el Marlin, un fastback que nunca encontró a su público.
La estrategia fue un desastre. AMC no tenía la escala de producción, la red de distribuidores ni las reservas financieras para competir en ese terreno contra gigantes 10 veces más grandes. Para 1966, las ganancias por acción se habían desplomado a apenas 27 centavos. El reporte anual de ese año llegó en un sobrecafé sencillo, en lugar de la portada brillante de años anteriores. Ese pequeño detalle, sin necesidad de ninguna cifra, resumía perfectamente hacia dónde se dirigía la empresa. Pero AMC todavía tenía un arma poderosa esperando su momento, un diseñador llamado Richard Teague. Dick Teague había pasado por General Motors, Packard y Chrysler antes de llegar a AMC en 1959. Para 1964 ya era vicepresidente de diseño y durante los siguientes 20 años produciría algunos de los autos más ingeniosos, más extraños y más audaces de toda la historia automotriz estadounidense, todo con presupuestos que habrían hecho llorar a cualquier diseñador de los tres grandes. Su primer gran golpe fue el Javelin, presentado en 1968 como la respuesta de AMC al Mustang de Ford y al Camaro de Chevrolet. Un coupé limpio y atractivo que arrancaba en menos de $2,500. Con el paquete opcional Go, el comprador obtenía un V8 de 390 pulgadas cúbicas con 325 caballos de fuerza, 420 libras-pie de torque, admisión de aire forzado, diferencial de deslizamiento limitado, frenos de disco delanteros y llantas Goodyear de letras blancas montadas en rines de acero ranurados. De 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos, el cuarto de milla en los 14 segundos bajos a casi 160 km por hora. Era un auto deportivo real y costaba notablemente menos que sus rivales de Detroit. Pero el verdadero capítulo del Javelin no se escribió en las salas de exhibición, se escribió en la pista. AMC entró a la serie Trans Am de la SCCA en 1968 con una librea roja, blanca y azul que se volvió icónica casi de inmediato. La armadora más pequeña de todo Detroit estaba, de pronto, peleando codo a codo con Ford y Chevrolet frente a millones de espectadores. En 1970, Roger Penske tomó el control del programa de carreras y trajo a un piloto distinto a todo lo que se había visto antes, Mark Donohue. No era un corredor instintivo y temerario al estilo clásico. Tenía formación en ingeniería de la Universidad de Brown y abordaba cada carrera como un problema matemático, geometría de suspensión, aerodinámica, análisis de datos. Diseñó su propio spoiler trasero tipo pato para el Javelin de producción y AMC fabricó 251 unidades de calle solo para cumplir con las reglas de homologación. Una más de las requeridas, un gesto silencioso para que nadie dudara de su seriedad. En 1971, Donohue ganó 7 de 9 carreras de la temporada Trans Am, incluyendo 6 victorias consecutivas. El campeonato de constructores fue para American Motors. Lo repitieron en 1972 con George Follmer al volante. El fabricante más pequeño de Estados Unidos estaba venciendo a Ford y Chevrolet en las pistas profesionales del país. Donohue ganaría después las 500 millas de Indianápolis en 1972 e incluso una carrera de NASCAR manejando un matador para Penske. Antes de morir trágicamente en un accidente durante una práctica de Fórmula 1 en Austria en 1975. Tenía 38 años. Pero su legado en AMC quedó grabado para siempre, había demostrado que una empresa con una fracción del dinero de sus rivales podía ganar en la cima del automovilismo a base de ingeniería superior. Y mientras la pista celebraba a AMC, en los talleres de diseño se cocinaba algo todavía más insólito. En 1966, Teague y un joven diseñador llamado Bob Nixon comenzaron a esbozar lo que terminaría siendo el primer subcompacto diseñado y construido enteramente en Estados Unidos. La leyenda cuenta que Teague dibujó el primer boceto en una bolsa para mareos, durante un vuelo comercial. Sea cierto o no, lo que sí es verdad es que el resultado final fue una de las soluciones más ingeniosas y más extrañas que Detroit había visto en años. Tomaron la plataforma compacta del Hornet, ya existente, le recortaron la distancia entre ejes de 108 a 96 pulgadas, redujeron el largo total de 179 a 161 pulgadas. Y le injertaron una cola casi vertical tipo hatchback que no se parecía a absolutamente nada más sobre las carreteras del país. Ford y General Motors estaban desarrollando subcompactos completamente nuevos desde cero, el Pinto y el Vega, ambos previstos para el año modelo 1971. AMC, sin presupuesto para diseñar una plataforma nueva, improvisó con lo que ya tenía,
y aún así llegó al mercado 5 meses antes que ambos. El nuevo modelo se llamó Gremlin y se lanzó el 1 de abril de 1970, el Día de los Inocentes, a propósito. El equipo de marketing tenía sentido del humor. La versión más básica costaba $1,879, sin asiento trasero y con vidrio fijo en la parte de atrás. Por $1,959, el comprador obtenía asientos traseros y una compuerta funcional. Era apenas un poco más largo que un Volkswagen Sedán y más corto que el Pinto y el Vega. AMC lo anunció, sin ironía, como el primer importado fabricado en Estados Unidos. La revista Newsweek puso un gremlin rojo en su portada con un titular que decía, Detroit contraataca. En su primera temporada, abreviada, AMC vendió más de 25,000 unidades antes de que Ford o Chevrolet tuvieran un solo subcompacto en exhibición en cualquier agencia del país. El motor estándar era el 6 cilindros de 199 pulgadas de AMC con 128 caballos de fuerza. Y existía una versión opcional de 232 pulgadas con 145. Nada espectacular, pero confiable y eficiente. La producción total hasta 1978 alcanzó las 671,475 unidades. Y aquí viene la parte que pocos esperan, se podía pedir el Gremlin con un V8 de 304 pulgadas cúbicas. Un V8 en un subcompacto. La versión Gremlin X con ese motor se volvió un objeto de culto entre corredores de arrancones, un auto barato, ligero, con tracción trasera y un motor que, sinceramente, no tenía ningún sentido técnico estar metido ahí, salvo que era una locura encantadora. Incluso se podía pedir con asientos forrados en mezclilla Levi's de fábrica. Dos futuros presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y George W. Bush, manejaron un Gremlin durante los años 70. Pero el siguiente experimento de Teague no terminaría tan bien. En 1971, AMC comenzó a desarrollar lo que estaba destinado a ser su auto pequeño más revolucionario. Teague lo diseñó de adentro hacia afuera, priorizando el espacio interior y la visibilidad sobre cualquier otra consideración. La idea, para su época, era genuinamente radical, un auto corto para maniobrar fácilmente en la ciudad, pero inusualmente ancho por dentro, casi tan ancho como un Rolls-Royce, aunque apenas más largo que un Chevrolet Vega. Un domo de cristal enorme que ofrecía visibilidad de 360 grados. La primera aplicación de lo que hoy se conoce como diseño cab forward. Una puerta del lado del pasajero, 10 centímetros más larga que la del conductor, pensada para facilitar el acceso al asiento trasero desde la acera. Un coeficiente aerodinámico legítimamente bajo para la época. Teague incluso eliminó por completo los canales de lluvia del techo, fundiendo suavemente las puertas con la carrocería, un detalle aerodinámico que hoy usa cualquier auto moderno, pero que en 1975 parecía sacado de otro planeta. El auto se llamó Pacer y se diseñó alrededor de un motor rotativo Wankel que General Motors le iba a vender a AMC. Compacto, ligero, perfecto para el cofre corto que Teague había dibujado. Existía un acuerdo formal entre ambas empresas. Entonces, sin previo aviso, General Motors canceló por completo su programa de motores rotativos. Problemas de calidad y de consumo de combustible lo mataron de raíz. El motor que iba a darle vida al Pacer simplemente dejó de existir, y AMC se quedó con $60 millones invertidos en un auto sin corazón. No podían cancelar el proyecto, ya no había vuelta atrás. Así que metieron a la fuerza sus motores de 6 cilindros de 232 y 258 pulgadas, diseñados originalmente para autos mucho más grandes. Debajo de ese cofre corto pensado para un motor pequeño y ligero. El auto que se suponía pesaría poco más de 1,100 kilos terminó pesando más de 1,400. La eficiencia de combustible, que era la razón entera de su existencia, resultó mediocre, entre 18 y 20 millas por galón, en un auto vendido como económico. Un Toyota Corolla lo superaba sin esfuerzo. La revista Car and Driver le puso un apodo cruel que se le quedó pegado, la pecera voladora. El primer año de ventas fue sólido, más de 72,000 unidades. El segundo año fue todavía mejor, casi 117,000. Pero entonces el mercado entendió lo que realmente era, un auto pesado, lento para su categoría, que consumía más gasolina de la que cualquier comprador de auto pequeño estaba dispuesto a tolerar. Las ventas se desplomaron. Para 1980, su último año, AMC fabricó menos de 1,800 unidades.
El dinero gastado en desarrollar y producir el Pacer fue dinero que jamás pudo invertirse en modernizar el Hornet o el Gremlin, los modelos que de verdad sostenían a la empresa. El Pacer estuvo a punto de hundir a AMC entera. Pero la compañía, una vez más, encontró la forma de seguir peleando. En 1976, el ingeniero en jefe de AMC, un británico llamado Roy Lund que había ayudado a diseñar el Ford GT40 ganador de Le Mans, le pidió a la dirección $1 millón para construir el prototipo de algo que nadie en la industria automotriz estadounidense estaba considerando siquiera, un auto de pasajeros con tracción integral permanente. No una camioneta, no un jeep de trabajo. Un auto normal, con las 4 ruedas trabajando todo el tiempo. Lund ya había experimentado en 1972 metiendo el sistema de transferencia de un jeep dentro de un Hornet, pero el ruido y las vibraciones eran intolerables para un auto de calle. La tecnología simplemente no estaba lista todavía. Entonces se enteró de un sistema de acoplamiento viscoso desarrollado en Inglaterra por una compañía llamada FF Developments, junto con GKN. La misma firma que años antes había construido el sistema de tracción integral del legendario Jensen FF. Su sistema usaba un conjunto de discos girando dentro de un fluido a base de silicón, en lugar del contacto metálico directo de los sistemas convencionales. Era más suave, más silencioso, y no requería ninguna intervención del conductor, distribuía la potencia a las 4 ruedas de manera continua, sin los golpes ni los chirridos que definían a la tracción integral de esa época. AMC tomó la plataforma ya envejecida del Concorde, levantó la suspensión unos 7 centímetros, añadió guardabarros extendidos de plástico para disimular el hueco visual alrededor de las llantas. Instaló el sistema Ferguson con una caja de transferencia de una sola velocidad, y creó el AMC Eagle, sedán, station wagon, coupé, e incluso una versión deportiva basada en el Spirit. La versión wagon, con paneles laterales de imitación de madera, se convirtió en la imagen que todos recordarían. El costo adicional de producción total fue de apenas $6.5 millones. $6,5 millones para inventar, prácticamente de la nada, una categoría completamente nueva de vehículo. El Eagle llegó para el año modelo 1980 y la prensa especializada lo recibió con elogios genuinos. Se vendió especialmente bien en los estados con nieve, donde su capacidad todoterreno hablaba por sí sola. En total, durante su vida productiva, vendió casi 200.000 unidades. No fue un éxito masivo, pero para un auto construido con piezas recicladas y un concepto de tracción prestado de otra compañía, fue la prueba de un concepto que toda la industria terminaría copiando, tarde. Mucho más tarde. Mientras AMC inventaba el futuro con monedas, en otra parte del mundo una ofensiva silenciosa estaba desmantelando, pieza por pieza, el mercado que la propia AMC había abierto. En 1970, los autos importados de Japón apenas tenían 1.4% del mercado estadounidense. Para 1979, ya controlaban 21%. Para 1989, 28%. Toyota, Honda y Datsun no solo vendían autos pequeños demostrablemente mejores, más confiables, mejor armados, más eficientes. Ensamblados con un nivel de precisión que Detroit todavía no entendía cómo igualar. El Honda Civic llegó en 1973 con un motor capaz de cumplir las normas de emisiones sin necesidad de convertidor catalítico. El Accord apareció en 1976 y redefinió lo que un auto compacto podía ofrecer. El Toyota Camry debutó en 1983 e inició una dominación del segmento mediano que duraría décadas. AMC había estado en el negocio de los autos pequeños más tiempo que cualquier marca japonesa vendiendo en territorio estadounidense. El Rambler le ganó por una década al Corolla. El Gremlin llegó 3 años antes que el Civic. Pero AMC nunca pudo igualar la eficiencia de manufactura, el control de calidad ni la capacidad de inversión japonesa. Toyota había perfeccionado métodos de producción que reducían sus costos de inventario a una fracción de lo que pagaba General Motors. Honda invertía sin descanso en tecnología de motores y en acabados. AMC, mientras tanto, seguía operando líneas de ensamblaje en Kenosha con herramientas de los años 60 y presupuestos de ingeniería tan limitados que sus diseñadores tenían que reciclar plataformas hasta que quedaban prácticamente obsoletas. Las dos crisis petroleras, la de 1973 y la de 1979, debieron haber sido el momento exacto de la revancha para AMC. De pronto, todo el país quería autos pequeños y eficientes, justo lo que George Ramney había anticipado 2 décadas antes.
pero para entonces, AMC ya había quemado su dinero de desarrollo en el Passer. Sus plataformas compactas envejecían mal, y no quedaba nada en la caja para financiar reemplazos reales. La empresa sobrevivía maquillando autos viejos con nombres nuevos, con la esperanza de que nadie lo notara. El Concorde era, en el fondo, un Hornet rediseñado. El Spirit era, en el fondo, un Gremlin con ropa nueva. En 1979, la francesa Renault compró una participación mayoritaria en AMC. De esa alianza nació el Renault Alliance, una versión con otro nombre del Renault 9, ensamblada en la planta de Quenosa. La revista Motor Trend lo nombró Auto del Año en 1983, y las primeras ventas fueron buenas. Pero pronto aparecieron problemas eléctricos, óxido prematuro y defectos de ensamblaje que hicieron parecer meticulosos, por comparación, a los autos de los tres grandes. La reputación de la Alliance se derrumbó, y con ella se fue también el último plan realista para salvar el negocio de autos de pasajeros de AMC mediante una alianza externa. Para mediados de los 80, AMC sobrevivía gracias a una sola cosa. Esa cosa se llamaba Jeep. El Jeep Cherokee XJ, lanzado en 1984, fue una verdadera obra de ingeniería, el primer SUV de construcción unibody, más ligero, más eficiente y de mejor manejo que cualquier competidor construido sobre chasis de camioneta. Con el tiempo, vendería más de 2.8 millones de unidades y se convertiría en uno de los vehículos más influyentes jamás diseñados. Pero el Cherokee llevaba el emblema de Jeep, no el de AMC. La división de autos de pasajeros de la compañía estaba, para entonces, prácticamente muerta. El Eagle Wagon fue el último vehículo con el nombre AMC todavía en producción para 1984. Todo lo demás llevaba ya el logo de Renault o el emblema de Jeep. El 2 de marzo de 1987, Chrysler Corporation compró American Motors por aproximadamente $1.500 millones. Lee Iacocca quería una sola cosa, Jeep. Específicamente quería el Gran Cherokee, entonces todavía en desarrollo, al que llamó la joya de la corona. Y tenía razón, el Gran Cherokee se convertiría en uno de los vehículos más rentables que Chrysler jamás produciría. Chrysler también heredó la moderna planta de ensamblaje de AMC en Brampton, Ontario, y un grupo de ingenieros con un talento que terminaría siendo clave para el futuro desarrollo de productos de la propia Chrysler. Todo lo demás se descartó. El nombre AMC desapareció por completo. Las importaciones Renault se cancelaron. El nombre Eagle sobrevivió un poco más, pegado a una serie de autos rebautizados de Mitsubishi y a un único sedán originalmente diseñado por AMC, el Premier, hasta que Chrysler también lo eliminó en silencio en 1998. La planta de Quenosa, donde durante más de 3 décadas habían salido Ramblers, Gremlins, Passers y Eagles, fue finalmente demolida en 2009. Hoy se puede comprar un sándwich en el terreno donde antes se armaban Javelins. La ironía más grande tardaría todavía 15 años en terminar de formarse del todo. En 1995, Subaru presentó el Outback, un station wagon con suspensión elevada, tracción integral y plástico decorativo en los costados, vendido bajo la promesa de poder ir a cualquier lado. La fórmula era, prácticamente sin variación, idéntica a la del AMC Eagle. Plataforma de auto elevada, tracción integral permanente, carrocería tipo wagon, capacidad todoterreno sin los sacrificios de una camioneta real. El Outback se convirtió en uno de los modelos más exitosos en la historia de Subaru y hoy se le atribuye con frecuencia haber dado origen al concepto moderno de crossover. No originó nada. AMC ya lo había hecho 15 años antes, con apenas $6.5 millones de inversión. Hoy, los crossovers y las SUV representan cerca del 70% de todos los autos nuevos que se venden en Estados Unidos. El Toyota RAV4, el Honda CR-V, el Subaru Forester, el Audi Allroad, toda la familia de Volvo con suspensión elevada, cada uno de ellos lleva, en su concepto más básico, el ADN de un auto que AMC armó con piezas sobrantes y un sistema de tracción comprado a una empresa británica, en Kenosha, Wisconsin, en 1980. La categoría más dominante del mercado automotriz moderno fue inventada por una empresa que ya no existe, usando piezas de autos que nadie recuerda. Con un presupuesto que hoy no alcanzaría para pagar un solo comercial en horario estelar. AMC nunca estuvo equivocada. Tuvo razón sobre los autos compactos en los años 50. Tuvo razón sobre los subcompactos en los 70.
Tuvo razón sobre la tracción integral en autos de pasajeros en los 80. Tuvo razón sobre la eficiencia de combustible, sobre reducir tamaños, sobre combinar la comodidad de un auto con la capacidad de una camioneta ligera. Tuvo razón absolutamente todas las veces. Simplemente llegó antes de tiempo. Y en la industria automotriz, llegar temprano sin el dinero suficiente para aguantar hasta que el mercado te alcance es, en la práctica, exactamente lo mismo que estar equivocado. Dick Deage siguió diseñando para AMC hasta su retiro en 1985 y murió en 1991. George Ramney cumplió 3 periodos como gobernador de Michigan, después fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo el gobierno de Nixon y falleció en 1995. El javelín de campeonato que manejó Mark Danehue terminó subastándose, años después, por una cifra que habría dejado sin palabras a cualquiera en AMC en su momento. La fábrica de Kenosha hoy es un estacionamiento y un centro comercial. Los hombres que la construyeron ya no están. Los edificios donde trabajaron, tampoco. Pero cada vez que ves un auto elevado, con tracción integral y plástico en los costados rodando por cualquier calle del mundo, eso es el AMC Eagle, aunque nadie en ese auto sepa su nombre. Cada vez que una empresa pequeña le gana a un gigante a base de ingenio en lugar de dinero, ese es el manual que escribió George Ramney. Y cada vez que alguien dibuja una idea descabellada en lo primero que tiene a la mano, eso es Dick Deage, dibujando en una bolsa de avión el futuro de toda una industria. Una década antes de que esa misma industria estuviera lista para verlo venir. AMC tuvo los autos correctos antes de que Japón tomara el control. Simplemente se le acabó el tiempo. Y ahí está la historia completa de American Motors Corporation, la empresa que no dejó de ver el futuro con claridad y que jamás pudo pagar el precio de esperarlo.